Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. A los compañeros de la Dirección Nacional, a nuestros dirigentes nacionales que acompañan esta conferencia de prensa, al equipo jurídico del MAS y PCP, a la cabeza del doctor Wilfredo Chávez y al pueblo boliviano. Es importante referirnos esta mañana en respuesta a varias declaraciones de autoridades de gobierno que han estado insistiendo con una posición totalmente irracional, totalmente infundada y por supuesto irresponsable, como lo expondremos a continuación. Como todos saben, desde que el Tribunal Constitucional y particularmente la Sala Cuarta ha emitido la sentencia constitucional plurinacional 1010, se ha generado una polémica innecesaria en el país. Pero de manera muy contundente, ustedes saben y el pueblo boliviano lo sabe, varios juristas de renombre, pero hasta estudiantes universitarios entienden el alcance de esta sentencia constitucional. La sentencia constitucional 1010, que es esta, que pueden ver ustedes, tiene y emitida el 28 de diciembre de 2023, es una sentencia constitucional que resuelve en instancia de revisión un amparo constitucional presentado por el señor Miguel Ángel Balcázar en el departamento del Beni. En la gestión 2023, ante las elecciones judiciales, ante la convocatoria de elecciones judiciales, el señor Miguel Ángel Balcázar presenta una acción de amparo constitucional porque consideraba a este señor que se le estaba vulnerando el derecho a la libertad de expresión y a la participación, y presenta un amparo constitucional que le dan lugar en el Beni. Como todas las acciones constitucionales, esta acción sube en grado de revisión al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, a través de la Sala Cuarta, emite esta sentencia. Quiero señalarles, estimados amigos de la prensa, que en esta sentencia constitucional, que confirma una acción de amparo constitucional en el departamento del Beni, las partes están plenamente identificadas. Como ustedes pueden ver, las dos partes que conforman este proceso que terminó en una sentencia constitucional son el señor Miguel Ángel Balcázar contra David Choquehuanca Céspedes en su condición de vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Permítanme de manera muy clara leer el artículo 15 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué dice el artículo 15 del Código Procesal Constitucional? Carácter obligatorio y vinculante y valor jurisprudencial de la sentencia. Dice de manera literal: las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional, excepto las dictadas en acción de inconstitucionalidad y recursos contra tributos que tienen efecto general. Solo las acciones de inconstitucionalidad y las acciones que tienen que ver con tributos tienen carácter general. Todas las otras acciones solo son vinculantes, como dice el Código Procesal Constitucional, para las partes. ¿Quiénes son las partes en este proceso? Miguel Ángel Balcázar y David Choquehuanca. Por lo tanto, esta sentencia constitucional, que lo único que hace, confirma una acción de amparo por libertad de expresión y participación, ¿será vinculante a otra persona? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y el alcance de esa sentencia constitucional solo es confirmar. Ustedes pueden ver la parte resolutiva, dice conceder, es una mentira, ¿no? Y es, por supuesto, un despropósito político que en su intención ya enfermiza de querer proscribir al mejor presidente que ha tenido este país, pretenden inventarse de que esta sentencia hubiera inhabilitado al expresidente Evo Morales. Eso no es así, como lo estamos explicando. El alcance de la sentencia constitucional de 10 solo es para las partes, Miguel Ángel Balcázar y David Choquehuanca. Y en su parte decisiva de esta sentencia constitucional, solo confirma lo que ha decidido la Sala Constitucional del Beni. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es que en una parte considerativa, que es en una parte de la sentencia donde se describen supuestamente las razones del fallo que tienen que tener lógica, estos dos magistrados que conforman la Sala Cuarta se inventan, redactan una parte confusa, llena de imprecisiones, porque hablan de partido político, hablan de un concepto que no puede existir, que es contradictorio, que es reelección discontinua.
No puede existir ese término ni en la teoría política ni en el diccionario jurídico, porque la reelección, por su naturaleza, solo puede ser cuando es continua. Cuando alguien va a una elección discontinua, eso es una elección. La reelección solo puede existir para la persona que está en este momento ejerciendo y que se va a reelegir. ¿Qué es reelección discontinua? Y hablan de partido político, en unas confusiones que meten en una sentencia constitucional que nada tiene que ver con el tema. Por lo tanto, el valor jurídico de esta sentencia constitucional solamente es para Miguel Ángel Balcázar, ¿no?, para David Choquehuanca y vinculado al derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, no existe ningún argumento, como hemos leído de manera textual en el Código Procesal Constitucional, y como se entiende desde el sentido común de los estudiantes de Derecho, no existe ninguna decisión de ese Tribunal Constitucional de una sala plena para inhabilitar a nadie. Por lo tanto, el hermano Evo Morales está plenamente habilitado por los siguientes motivos también que se expondrán a continuación. Bien, buenos días, amigos y amigas. Tenemos que indicar, siguiendo la línea dada por el doctor Jiménez, que es la línea que sigue el equipo jurídico, orientar al pueblo boliviano. Estos últimos días, los dos particularmente, desde el viernes, hemos tenido una serie de declaraciones de parte del ministro de Justicia, hace un tour de medios indicando que el expresidente Evo Morales estaría inhabilitado. Claramente explicado el doctor Jiménez los alcances de la sentencia 1010, pero yo voy a referirme a dos temas en concreto. Primero, que la sentencia constitucional número 1010 efectivamente no se relaciona ni cumple lo previsto por la opinión consultiva 28/21, de 7 de junio de 2021. ¿Por qué? Esta opinión consultiva, en su parte dispositiva, en la parte decisoria, establece tres cosas. Primero, que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo, ni tampoco está protegida por el corpus internacional de derechos humanos. Evo Morales no es presidente y por tanto no tiene reelección indefinida y no le atañe. Primer punto. Segundo, la prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención. Efectivamente, a una prohibición de reelección indefinida, como está en el artículo 168 de la Constitución, claramente es compatible con este código. Tercero, la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios. Bolivia no ha habilitado más en ningún sentido este punto. Ahora bien, la Corte, además, hace razonamientos claros en cuanto a la forma en la que se podría, en algún caso, inhabilitar a una persona. Primero, el tema de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Debería haber una ley expresa que interprete, como lo quiere hacer ladinamente el señor Lima, indicando que hay reelección, interpretar que estos conceptos se aplican a quien no está en el cargo, cuando el 168 de la Constitución se refiere únicamente al presidente, no dice expresidentes, porque obviamente se refiere a los que están en el cargo. En segundo lugar, claramente tenemos que verificar que la Corte y la sentencia, la Corte Interamericana establece formas de hacerlo. Pero es la ley. Segundo, es un debido proceso a quien va a ser inhabilitado. ¿Cuáles son las formas de inhabilitación en nuestro país? Tener sentencia penal ejecutoriada o ser un deudor público comprobado, es decir, un pliego de cargo ejecutoriado. Básicamente eso permite la inhabilitación y en ninguno de los dos casos está Evo Morales. Y tercero, una interpretación de convencionalidad que debería realizar la Sala Plena del Tribunal Constitucional, razonamiento último que no ha sido cumplido para nada por el Tribunal Constitucional, que en una sola sala de dos magistrados se atribuye poco más la función de todo el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nótese que está vigente aún y hay una contradicción entonces entre la sentencia 84 del año 2017 y esta sentencia de menor grado porque es de una sala solamente, la 10/2023. También tenemos que indicar, estimados amigos, que toda esta situación tiene un origen evidentemente político. Efectivamente, Iván Lima está desesperado porque sabe que en unas horas más se van a ir sus amigos y cómplices del Tribunal Constitucional sobre todo, y está haciendo una parafernalia de desacreditación a una persona como es Evo Morales, que está totalmente habilitado. Reitero, totalmente habilitado. No existe una sola norma que le haga o genere inhabilitación hacia él. Tenemos que indicar también que esas autoridades que se han referido al tema del gobierno nacional se debían dedicar a su trabajo.
Así de mal está el país, así de mal estamos en cuanto a altas autoridades que se dedican a mentirle a la población boliviana, y efectivamente por eso hemos desafiado a un debate público al señor Lima para que venga y nos diga pues en qué carril estamos según él. Nosotros le vamos a demostrar. Si no acepta como cobarde que es el debate, vamos a las redes igual, como decimos formalmente, lo vamos a sacudir en las redes, porque eso hace falta con este sujeto, no hay más. La gente tiene que saber la verdad. Ha leído el doctor Jiménez y ha mostrado los papeles. Aquí de Lima no hemos visto un solo papel. Ustedes han visto que muestre la sentencia o muestre la opinión consultiva. Nadie ve nada, solo los criterios de una persona desatinada, desfasada, que está fuera de sí, justamente porque sabe que su estantería de delincuencia organizada en los tribunales se está desarmando, y esperemos que las siguientes horas la Asamblea la termine de fulminar, votando que se vayan estas ex autoridades. Tenemos que indicar por último que la habilitación de Evo Morales no está en duda. A mis hermanos y hermanas del pueblo boliviano, Evo está habilitado. Vamos a las urnas, vamos a ganar las elecciones el 2025 y vamos a dotar al gobierno de la traición y a la derecha. Gracias. Doctor, buenos días. En esa línea, el señor Evo Morales, el presidente, se va a someter a las elecciones primarias como manda la Constitución Política del Estado. Se va a actuar en ese sentido. Una más, hay un congreso que supuestamente está pendiente. ¿Se va a realizar este congreso de manera conjunta? Claro, por supuesto que está habilitado Morales, le acabo de mencionar. Podemos corroborar incluso por la misma sentencia. Mire usted cómo es leer una sentencia desde todo punto de vista. Esta sentencia dice la 1010, que ha leído la parte introductiva el doctor Jiménez, establece que, por ejemplo, para inhabilitar a Evo siempre, ¿no? Dicen 10 años, los que tienen 10 años de mandato cumplido no pueden ser tampoco autoridades. Pero no se da cuenta esta sentencia y sus autores, que debe estar allá en el Prado, en el Ministerio de Justicia, que Evo Morales no ha cumplido los 10 años. Su mandato ha sido interrumpido a los 9 años y 9 meses. Por tanto, no se le aplica tampoco esa regla. Y por otro lado, el tema de la consulta que usted me hace está, por supuesto, todavía en manos de la Dirección Nacional del MAS y PSP, que seguramente se va a pronunciar en los siguientes días o semanas sobre lo que ha indicado el Tribunal Supremo Electoral. Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, primero tenemos que indicar que el Ministro de Justicia se atribuye usurpa funciones o atribuciones de otros órganos del poder público. Acaba de decir el compañero que efectivamente Iván Lima instruye poco más que se archive una ley. Lo que no sabe este ignorante es que cuando una ley es votada en contra por una Cámara, ¿dónde va? Va a la Asamblea Legislativa Plurinacional, en conjunto. No se muere el procedimiento en la Cámara. Porque una ley empieza en una Cámara, se aprueba en una Cámara, va en revisión a la otra Cámara, si esta rechaza de alguna manera, ¿qué pasa? La ley es votada por el conjunto de la Asamblea Legislativa. Le tiene pánico ese nombre a la reunión de la Asamblea Legislativa, porque sabe que van a perder. Y en segundo lugar, también se atribuyó, ¿no?, funciones del órgano electoral al indicar que Evo Morales está inhabilitado. Eso en último caso será trámite y competencia del órgano electoral, no de este señor, de este advenedizo, de este gonista que está usurpando funciones que el pueblo ha votado. No ha votado por este señor por si acaso porque no era candidato. ¿Sí? Entonces creemos que cuando el pueblo vote por sus candidatos, por sus diputados y autoridades, se piense mejor en quién te acompaña. Este no es militante del MAS. Ese es un infiltrado, el típico infiltrado que está medrando, y estamos por supuesto averiguando todas sus cosas. Les anticipo. Averiguamos, por ejemplo, qué pasa en el piso 21 del Swiss Hotel en Santa Cruz. Tiene 3 pisos con un comodato, con un documento en el cual usufructúa 3 pisos. Les anticipo, colegas, vamos a una conferencia especial sobre eso. ¿Y quién es el dueño de los 3 pisos y administra los 3 pisos de un hotel de 5 estrellas está metido? El bufete de Lima en Santa Cruz. Este tema lo vamos a ver en los siguientes días, solamente para ayudar. Muchas gracias. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.